Tío, tío. Buenas tardes, vamos a dar unos minutitos más para que se conecten las personas que hacen falta. Por favor, un momento, estoy con ustedes.
progress. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo a nuestra plática del día de hoy. No sin antes agradecer a las voceras por una vida libre de violencia, el espacio que nos permiten para poder tener comunicación con ustedes. Me presento, soy Sara Isabel Argüelles Socio, soy licenciada en Letras Españolas e Hispanoamericanas, egresada de la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias de la Educación Familiar por la Escuela Enlace Occidente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema violencia y juventud. Les pido por favor que si en un momento dado hay problemas con el audio, me lo hagan saber, y me gustaría saber también si pueden ustedes en este momento ver la presentación que estoy compartiendo. Sí se ve. Gracias. Sí se ve. Muy bien. Pues entonces damos... Se ve perfecto. Gracias, muy amables. Bien, entonces nuestro tema del día de hoy es juventud y violencia de género. Los temas que vamos a abordar es ¿qué es la violencia de género? ¿Qué pasa cuando normalizamos la violencia? Y vamos a analizar las letras de algunas canciones y hablar en general de los programas de televisión y su relación con esta violencia de género. Los objetivos: conocer qué es la violencia de género y los factores que influyen para que la vivan los jóvenes. Los específicos: conocer qué es la violencia de género y quiénes la padecen. Identificar los factores generales y aquellos que la detonan en los jóvenes. Analizar el lenguaje violento empleado en algunas canciones y programas de televisión. Muy bien. Para empezar, muchas de las veces hay quienes se preguntan, ¿por qué cuando se habla de violencia de género solamente se considera a las mujeres? ¿Acaso los hombres no sufren violencia? Y la respuesta es sí, sí las sufren, pero las condiciones en que se dan la gran mayoría de las muertes o las agresiones que sufren los varones no se dan bajo la visión de que se les hace la agresión por el simple hecho de ser varones. Algo que sí sucede con nosotras las mujeres. Muchas veces se violenta o se mata por el simple hecho de ser mujeres. ¿Quiénes más pueden sufrir esta violencia de género? Pues los integrantes de la comunidad LGBTTIQ, quienes también pueden ser agredidos por el simple hecho de tener una preferencia sexual diferente a la de la gran mayoría en una sociedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se entiende por violencia de género? Según el Instituto de la Juventud, la violencia que existe contra la mujer es considerada la manifestación más brutal y extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en nuestra sociedad. Con algunos matices sobre el significado, la violencia contra la mujer también se puede denominar como violencia de pareja, violencia conyugal o violencia de género, entre otras muchas concepciones.
Es una gran injusticia y representa la violación del derecho a la integridad física y psíquica más grande que existe en nuestra sociedad y que no respeta fronteras, clases sociales ni niveles de educación. En muchos países no está tipificada como delito y al generarse esta muchas veces dentro del hogar, se desconoce la verdadera magnitud, ya que no se denuncia. Y aquí es donde empezamos a hablar de una cierta normalización que se hace de la violencia. O sea, ¿por qué normalización así entre comillas? Pues por el simple hecho de que no tendría por qué ser algo normal. Muchas de las ocasiones se justifica la violencia diciendo, es que estaba un poco pasado de copas y solamente me dio un empujoncito. O lo hice enojar mucho, lo saqué de las casillas y por eso me dio una bofetada. No, de ninguna manera tendría por qué generarse. Entonces, muchas de las veces, como se da dentro del hogar, se queda ahí. No pasa a ser parte de las estadísticas que tenemos de por sí muy infladas. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Los factores generales de la violencia son los siguientes. Por una parte están los biológicos, que tienen que ver con la genética y la biología. Es por todos nosotros conocido que si en casa hay un padre o una madre que sean alcohólicos, drogadictos, drogadictas, pues muy probablemente alguno de los hijos puede genéticamente heredar esta condición. Recordemos que tanto la drogadicción como el alcoholismo son enfermedades y se pueden transmitir a través de los genes. Otro factor es el demográfico. A mayor población, pues va a ser mayor el estrés, la frustración y el anonimato. No es lo mismo trasladarse a un lugar en poco tiempo que tener que invertir, por ejemplo, muchas horas dentro de un carro, dentro de un autobús, ¿sí? Tolerar el tráfico, aparte de las cuestiones climáticas, en fin, todo concentrado de población pues va a generar más conflictos, por lo tanto mayor estrés y por lo tanto pues mayor factibilidad de que se genere la violencia por estas condiciones. El tercero, factores socioculturales. Las sociedades con características marcadamente patriarcales legitiman la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres y dan pie a la violencia contra ellas. Podríamos pensar en la cultura musulmana, en la que aún en pleno siglo XXI hay muchos lugares en el que las mujeres no pueden estudiar carreras como medicina, ingeniería, derecho, porque son consideradas exclusivas de los hombres. Durante muchísimos años, pues no se imaginaba que una mujer pudiera estar o trabajar en la construcción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sin ir más lejos dentro de nuestra misma sociedad, si en una familia existen 5 hijos y una hija, pues generalmente a la hija es a la que se le pide atender a los hermanos, si la familia tiene una estructura machista, ¿sí? Entonces la mamá y el papá obligan a la hija a atender y a procurarle las cosas a sus hermanos. Parece un poquito fuera de época, sin embargo, aunque nos parezca increíble, en muchas casas se sigue dando esta situación y no necesitan estar alejadas de las ciudades, ¿eh? No necesariamente pensemos en la cuestión rural. Dentro de las mismas ciudades, actualmente se puede dar este fenómeno. Otro factor, el factor económico. Algunas condiciones presentes en las situaciones de pobreza incrementan significativamente la probabilidad de que se dé la violencia y propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas. Ahora bien, cuando se habla de sociedades machistas, ¿sí? O cuando se habla de violencia de género, se emplea mucho el término patriarcado. ¿Qué es el patriarcado?
Marta Fontela cita a Gerda Lerner y Lerner la define como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños y niñas de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Sus investigaciones se remontan a la Mesopotamia entre los años 6000 y 3000 a.C. En la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas. Estaba la autoridad absoluta del hombre sobre los niños y niñas de la familia, desde luego la autoridad sobre la esposa o sobre la concubina. María Milagros Rivera Garreta señala como estructuras fundamentales para que este patriarcado funcione las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes para la vida de las mujeres: la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad-feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías se encuentra la política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres, sin más razón que el sexo, y que regulan todas las relaciones. Entonces, en una sociedad patriarcal, una mujer que es lesbiana, que vive su sexualidad de acuerdo a su preferencia, obviamente no es bien vista por estas personas que tienen la idea del patriarcado o que practican este patriarcado. No es concebible que una mujer sea lesbiana porque se reducen las posibilidades de que tenga hijos. Esto no quiere decir que por ser lesbianas no tengan o no quieran tener. Habrá muchas que deciden sí hacerlo, pero obviamente ese hijo va a ser criado bajo unos cánones muy diferentes a los cánones del machismo, del patriarcado. Eso por un lado. Ahora, se habla aquí de un contrato sexual. ¿Qué es eso? Bueno, durante muchísimos años, el hecho de tener un papelito de un contrato civil entre un hombre y una mujer, sí, llamado matrimonio civil, con eso el hombre tenía todo el derecho de obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, cosa que ya no, afortunadamente esto ya no se da. No había nada escrito, se suponía que así era, pero es muy importante que en la actualidad sepamos nosotros que aunque haya ese papelito de por medio, una relación sexual entre un hombre y una mujer debe ser acordada, no obligatoria. Entonces, cuando un hombre y una mujer están casados y el hombre obliga a la esposa a tener relaciones sexuales, está cometiendo un acto de violación y puede ser perfectamente denunciado. No es que seas mi esposo y por eso tengas todos los derechos sobre mi cuerpo, no. Es algo que debe consensuarse. El otro concepto es el sexismo, que también es una forma de discriminación basada en el sexo, donde el sexo masculino es considerado como universal, es decir, marca la supremacía sobre lo femenino, considerando todo lo femenino inferior. De esta manera, se han oprimido, subordinado y negado los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de las relaciones humanas. La mujer ha sido minimizada, invisibilizada, estereotipada, humillada, violada, agredida. Según el INJUVE, la violencia juvenil es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad. Tanto los adolescentes como los adultos jóvenes se constituyen ya sea como víctimas o como los principales perpetradores de esa violencia. Esto se traduce en un enorme problema de salud pública, ya que los homicidios y las agresiones no mortales que involucran a jóvenes aumentan enormemente la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad. Por lo tanto, la violencia juvenil no solo daña profundamente a las víctimas, también a sus familias, amigos, amistades, comunidades, por lo que es un grave problema social. Algunos de los datos más significativos de esta violencia juvenil son los siguientes. En el mundo se producen 199,000 homicidios anuales entre jóvenes cuyas edades oscilan entre los 10
y los 29 años según la Organización Mundial de la Salud. El homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo. A escala mundial, el 83% de los jóvenes que son víctimas de homicidio son del sexo masculino y la mayoría de los homicidas son también varones, siendo las tasas de homicidio juvenil entre las mujeres mucho más bajas que entre los hombres de forma generalizada. Ojo, de forma generalizada. Sin embargo, la violencia que se genera o se da como violencia de género es bastante, ¿sí? O sea, ya quedamos, ¿verdad? Que para ser considerada violencia de género, pues se tiene que dar una agresión física o incluso la muerte por el simple hecho de ser mujer. Bien, la violencia sexual afecta también a un porcentaje considerable de jóvenes. La Organización Mundial de la Salud estima que entre un 3% y un 24% de las mujeres fueron forzadas en su primera experiencia sexual, situación que tampoco tendría por qué darse. Desde que somos pequeños, pequeñas, se nos debería de orientar en lo importante que es respetar el derecho y la decisión de la otra persona, ¿sí? Aunque ya se haya consensado, aunque ya se haya estado de acuerdo para ir a algún lugar y tener la relación, si en un momento dado la mujer dice no, se debería respetar ese no. O sea, se debe de respetar. Y si no se hace, pues es una causa de violación, aunque en un primer momento, pues la mujer haya estado de acuerdo. Muy bien. Ahora, dentro de los factores de violencia juvenil, vamos a tener tres tipos diferentes. Por un lado, están los factores individuales, por otro, los factores del entorno y por otro, los factores comunitarios. Dentro de los factores individuales, se menciona la hiperactividad. Recordemos que la hiperactividad es el exceso de energía que puede manifestar una persona. Una persona que no puede estarse quieta, que constantemente se tiene que estar levantando o tiene que estar haciendo algo o está dispersa y todo el tiempo está en movimiento, pues eso puede generar violencia. ¿Por qué? Porque si no se atiende, si no se canaliza, igual y muchas de las veces, bueno, pues la persona que está tratando con alguien que es hiperactivo no puede, puede desconocer más bien la manera de tratar a esa persona y entonces puede ser violento con ella. O al revés, la persona que es hiperactiva, al no, al estarle a alguien constantemente pidiéndole que se quede quieta y demás, pues puede hacer un acto violento. Esto va de la mano con los trastornos conductuales y obviamente ambos, una vez que son identificados por los padres de familia, pues deben de canalizarlos con un psicólogo y a su vez evaluar si él puede atender el problema o debe de canalizarlos con un psiquiatra. Otro de los factores individuales es la delincuencia. Obviamente, si el joven está inmiscuido en situaciones de delincuencia, pues tiene que haber violencia ahí. El consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco. Y ojo, recuerden que ya, por ejemplo, la marihuana es una droga que en muchos de los estados ya se ha hecho legal. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero a veces no se les hace saber en general que la línea entre ser un consumidor recreativo y el ser un adicto es sumamente delgada y muy fácilmente se puede brincar del otro lado. Y obviamente una persona bajo los influjos de la droga pues puede generar violencia. Otro es el nivel intelectual bajo, los malos resultados académicos que van de la mano y por último el hecho de ser varón. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad se le estigmatiza igual que a la mujer, nada más que en el caso del varón, es el hecho de que entre más violento seas, más vas a demostrar tu hombría. Si te buscan pleito, no debes de huir, debes de hacerle frente porque tú eres hombre y debes de demostrar tu valor, tu hombría de esa manera. Ten muchas mujeres, acuéstate con muchas, porque entre más mujeres tengas, pues vas a ser más hombre. Entonces, cuestiones completamente erróneas. Factores del entorno,
escasa vigilancia y supervisión por los padres, va de la mano con la tercera, deficientes vínculos afectivos con los padres también. Si los papás no están al pendiente, papás y mamás no están al pendiente de con quién se junta su hijo, qué es lo que hace, cómo va en la escuela, pues muy probablemente pues pueda generar un ambiente de violencia en los hijos e hijas. Tanto las prácticas disciplinarias severas como las relajadas o incoherentes también pueden provocar esta violencia. Tanto un padre permisivo que no pone límites, no pone reglas, como un padre que es completamente castrante y que no permite el desarrollo de los hijos e hijas, pueden ocasionar o ser orillar a actos violentos. Escasa participación de los padres en las actividades de los hijos, igual va de la mano con la primera y con la tercera. Y en esta tercera sí me gustaría decirles que sobre todo quienes ya son papás, mamás o piensan serlo, es sumamente importante los vínculos afectivos con los hijos y las hijas. El hecho de abrazarlos, abrazarlas, besarlos, darles el apapacho, es sumamente importante porque esto va a crear factores para que en un momento dado ellos puedan ser resilientes y puedan hacer frente a un montón de cosas que en la vida se les van a presentar. Otro factor, el consumo de drogas y alcohol en los padres, la delincuencia y depresión en los padres, desempleo familiar, la exposición a violencia en el seno familiar. Si hay violencia ahí, pues muy probablemente para las hijas y los hijos se van a crear otra vez un error de normalización y va a ser común, ¿verdad?, que el hombre tenga que ser agresivo con la mujer, que la mujer no tenga derecho a opinar en ciertas situaciones. Entonces, si hay violencia en el hogar, pues esta violencia se transmite también a los hijos y a las hijas. Y la asociación con delincuentes también. En los comunitarios, pues el acceso fácil al alcohol, a las armas de fuego, muchas veces estas pues están hasta en casa, el tráfico local de drogas ilegales, la calidad del capital social de la comunidad, la pobreza, los conflictos sociales y económicos van a ser factores que también van a influir en la violencia entre los jóvenes o de los jóvenes en sí a la sociedad. Bien, mencionábamos una palabra en cuanto a la violencia de género, que era la palabra invisibilidad. ¿Qué significa eso? Pues hacer prácticamente invisible el papel de la mujer y la importancia de la mujer dentro de la sociedad. Hay tradiciones que relegan a la mujer a segundo plano, como las que ya mencionamos, no permitirles estudiar alguna carrera por pensar que son carreras exclusivamente para los varones, no permitirles ocupar un puesto político, el hecho de que en una empresa haya un mismo puesto ejercido por un hombre y una mujer y que muchas de las veces el hombre gane más que la mujer cuando desempeñan las mismas funciones, pues es una manera de invisibilizar la capacidad y el trabajo de la mujer. El lenguaje utilizado por los medios masivos de comunicación, muchas veces, pues en muchos casos tildan a la mujer de incapaz o de tonta para algún tipo de actividades o trabajos. Contenidos sexistas en la publicidad que hacen ver a los consumidores que el papel fundamental de la mujer es atender el hogar y ser madre. Y hasta ahí. O sea, hacen ver como que no tiene por qué desarrollarse como profesionista y como ser humano, como persona en general. Las letras de algunas canciones que enseguida vamos a ver. El lenguaje empleado en algunas series o programas de televisión. La recurrente utilización del cuerpo femenino como reclamo para las ventas o las trabas sociales legales e institucionales. Todo eso hace que la mujer quede invisibilizada, que se le considere tristemente como un cero a la izquierda. ¿Qué sucede cuando normalizamos la violencia? Bueno, todo lo mencionado con anterioridad contribuye a que se normalice la violencia o a que pase desapercibida para muchos y muchas, incluidas las personas jóvenes y adolescentes.
La influencia recibida a través de muchas canciones o el lenguaje utilizado en series o programas de televisión invitan a tener conductas que incitan la violencia de género, ya sea contra la mujer o contra cualquier integrante de la comunidad LGBTTIQ, y a considerar como normal cierto tipo de conductas, a pesar de que, pues, en teoría y en la práctica son reprochables. Un ejemplo de violencia normalizada son las diferencias sociales entre hombres y mujeres. Igual en muchas familias mexicanas, hijos e hijas tienen diferentes obligaciones y diferentes derechos. Simple y sencillamente con la llegada a casa a una determinada hora, el asistir, no sé, a eventos sociales, el estudiar. Aunque nos parezca increíble, todavía también hay muchas familias en que a la mujer se le dice, ¿para qué vas a estudiar si de todos modos te vas a casar y alguien te va a mantener? Como si la única función de la mujer o el único futuro esperado fuera ese. Entonces, bueno, hacen esa gran diferencia. El sexismo, que ya dijimos, da la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. El acoso callejero, el mal llamado piropo, que nadie pide y que no tendrían por qué estarlo diciendo. Sí, a pesar de que la mujer vista con la ropa que vista o aunque pasara desnuda, no tendrían por qué decirle absolutamente nada. ¿Sí? Si en una relación ya establecida el hombre quiere hablarle bonito y decirle cosas bonitas, bueno, pues eso ya es muy diferente a que por el simple hecho de pasar. Muy bien, jóvenes. Pues vamos a pasar entonces ahora a la parte del análisis de algunas canciones, de algunas estrofas de algunas canciones. Aquí les hago una aclaración. No solamente el reggaetón se puede clasificar dentro de las canciones con lenguaje violento. En realidad, en todos los géneros, desde el tiempo, toda nuestra historia, se han escrito canciones con lenguaje ofensivo. Entonces, desde baladas, desde música pop, rock and roll, ¿sí? Hasta canto nuevo, que usa tantas metáforas y tantas cuestiones relacionadas con la poesía, puede haber un lenguaje ofensivo. Lo que sucede es que, bueno, lo que más está de moda, pues es el reggaetón. Y en general, sí, como género, pues tiene más cantidad de canciones con lenguaje ofensivo que en todos los demás. Entonces, muchas de las veces nosotros cantamos o bailamos algo y no nos detenemos a pensar qué es lo que nos están transmitiendo, qué es lo que nos están tratando de que normalicemos. Y ojo, a lo mejor ya quienes estamos ya en una etapa adulta, o ustedes jóvenes, ya podemos a lo mejor analizar eso que estamos cantando, pero las niñas, los niños que están apenas en pleno desarrollo, pueden llegar a pensar que eso es lo normal y eso es lo correcto, y que así debe de ser. ¿Sí? Cierto, o sea, el hecho de que yo escuche cierto género de canciones no dicen nada acerca de mí, pero vuelvo a lo mismo. Hay que reflexionar lo que estamos escuchando y si es correcto que personas que aún están desarrollando la parte de su criterio, personitas, niños, niñas, canten esto y lo vean como algo normal. Bien, la primera canción que tenemos es canción de banda y se llama Y ahora resulta, del grupo Voz de Mando. Esta canción me ha escuchado últimamente, me ha tocado escucharla últimamente en los camiones, en las fiestas de los vecinos y en más de alguna fiesta familiar también. Las estrofas que vamos a analizar son las siguientes. Te compré ropa y bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas. Ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita puta, antes de mí tú no eras nada. Te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de esos con una manzana. Yo te di joyas, tangas de Victoria y hasta un perro del tamaño de una rata.
esta canción, más allá del despecho y la frustración que siente un hombre por no haber podido comprar y retener a su lado a una mujer, la rebaja a un mero objeto, un objeto para presumir. Hay un discurso misógino súper explícito, ¿sí? Dice, maldita puta, antes de mí tú no eras nada. Comunica que antes de conocerlo a él y antes de que él la transformara, ella carecía de todo valor. O sea, antes de él no era nada, no valía, no era una persona. Además, el cuerpo hecho a la medida del macho. La violencia contra el cuerpo femenino y la obediencia que deben asumir las mujeres frente a los cánones de belleza instaurados por el hombre. Además, la considera una tonta. Te compró un carro que ni sabes manejar. Y también la considera una tonta al decir, me dices eso y otras tantas pendejadas. O sea, no eres inteligente, no eres capaz de decirme cosas inteligentes. Dices puras pendejadas. Bueno, esta es nuestra primer canción. La segunda se llama En la cama y la canta Daddy Yankee. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tiren. Quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando muchacha. Oye esto. Ella le gusta que le den duro y se la coma. A ella le gusta que le den duro y se la coma. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha culoteta. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha culoteta. Violencia completamente expresada, agresividad en el acto sexual, la cosificación de la mujer a través de sus órganos sexuales, comparándola con una combi, y hace referencia o remite al acto sexual que presenta la industria pornográfica, en el que si no hay violencia de por medio, la mujer no disfruta, cosa completamente errónea y fuera de toda realidad, ¿sí? Entonces es un acto agresivo, no es un acto no es un acto sublime, sino un acto de agresión completamente. Siguiente, Ojalá, de Brian Myers de la Ghetto. Ojalá, que sufras para siempre y nunca pares de llorar, que te enamores y que te vaya mal, y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. Ojalá, baby, ojalá, que el hombre que tú amas te lo mete y más nada. Ojalá que algún día me vuelvas a llamar. Ojalá que tu vida no siga esta norma. Ojalá yo nunca te perdone y te caigan encima todas las maldiciones. Ojalá ese cabrón te traicione y que nunca te cumpla todas sus ilusiones. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida. Ojalá que el día de despedida no llegues a Año Nuevo y te mate una bala perdida. En esta canción se hace alusión en varias estrofas al deseo de que ella tenga una muerte violenta por haberlo dejado. Analicen la frase, y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. ¿En qué ocasiones encuentran a mujeres en lugares escondidos o en lugares de difícil acceso? Pues a quienes se encuentran ahí, a mujeres que fueron violentadas, que fueron violadas, que fueron a lo mejor hasta descuartizadas, y esto es lo que él está deseando, y que amanezca sola en un lugar que no te puedan encontrar. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida. Ojalá que el día de despedida no llegue Año Nuevo y te mate una bala perdida. Nuevamente se hace mención a muerte violenta. La siguiente es La planta del grupo Caos. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes. Ya me acostumbré a regarla y ya te me estabas pasando de verde.
mañana te secas, yo me consigo otra planta. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Es una crítica completamente machista hacia una mujer que decide vivir libremente su sexualidad con diferentes parejas en diferentes tiempos. Utiliza palabras y frases ofensivas como ramera, que ya sabemos que es sinónimo de prostituta, recogida, que también tiene un doble sentido, no es de levantar algo, es recogida, regalada. Se critica el hecho de no haber estado solo con un hombre. Además la objetiviza al compararla con una planta, otra vez una cuestión ornamental, que se puede sustituir por otra y ya, no pasa nada. Además, él sí tiene derecho a tener otra pareja, ¿sí? Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Sin embargo, ella dice que, bueno, pues ya no tiene derecho a tener otra pareja. Dice, y que un solo jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, ¿no? Entonces, ya por haber estado conmigo, o sea, no tienes ya derecho a estar con nadie más, porque si lo haces, pues entonces eres una ramera. Y como les dije hace un momento, pues la hace verte igual como un objeto, ¿verdad? Una planta, y una planta de adorno, una planta ornamental. Bien, estas dos últimas canciones de las que vamos a hablar, no son propiamente de violencia de género contra la mujer. Vamos a analizar un poquito la cuestión también de violencia que sufre la comunidad LGBTTIQ. Esta canción se llama No decirle mariquita y es de un español, Juan Valladares, que es cantante de flamenco. Y dice de la siguiente manera: no decirle mariquita, que tiene un nombre también, y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía para mujer. Y él no tiene culpa de ser femenino, de ser femenina, y lleva orgullosa clavada esa espina. Presume de rociero y de feriante también, de su cachorro trianero y su amor al gran poder. Y él no tiene culpa, solo Dios lo sabe porque mariquita lo parió su madre. No falta un domingo a misa, hartándose de rezar, y se le alegra la cara cuando se acerca al altar. Y él no tiene culpa, y por eso reza, llorando en silencio con su cruz a cuestas. Tiene pasión por su madre, y ella lo quiere arrabiar, y las vecinas comentan de que es un hijo ejemplar, y él no tiene culpa, y lo lleva a gala, porque a noble y bueno a él nadie le gana. Mariquita es bueno y decente, cristiano y creyente, y ese mariquita respeta a la gente. En un inicio, Juan Valladares pretendía defender a un homosexual. Sin embargo, generaliza y da por sentado que un hombre gay pierde forzosamente su parte de masculinidad por el simple hecho de ser homosexual. Y eso es completamente falso. La palabra mariquita resulta completamente ofensiva y hace ver que, bueno, este muchacho pues era una persona creyente, iba a la romería del Rocío, por eso le llama rociante. Es una procesión que hacen en la provincia española de Huelva, y también al decir que era feriante, pues iba a las ferias de los templos, ¿no? Entonces era una persona que estaba completamente metida en la iglesia. Entonces utiliza la religión para indicar que por el hecho de ser creyente, a pesar de ser gay, era una buena persona. O sea, cuando una cosa nada tiene que ver con la otra, ni lo creyente, ni la parte de su homosexualidad. O sea, simple y sencillamente es una condición diferente a la que establece la mayoría de la sociedad. Ahora, también culpa a la mamá de algo que, bueno, tampoco tendría por qué culpar a nadie, ¿no? Pero dice así, él no tiene culpa, solo Dios lo sabe porque mariquita lo parió su madre. O
sea, nuevamente, ¿verdad? Una agresión directamente hacia la mujer. Obvio que pues la mamá no lo hizo solita, ¿no? Aún así, vuelvo a hacer hincapié, no es que sea algo malo. Sin embargo, pues así lo hace ver la canción de Juan Valladares. Muy bien. La última se llama Los Reyes del Mundo, de Rafa Pons, también otro cantautor español. Y las estrofas dicen de la siguiente manera. Fueron 2 meses de pasión, de caricias desmedidas, aplazando el estupor que anunciaba la despedida. Un día Juan se echó a llorar. Jerón, mi amor, soy un cobarde. Tengo una novia formal con la que debo casarme. Herido el francés, le dijo, no voy a juzgarte. Tú sé feliz, yo intentaré olvidarte. Y no le fue a despedir. Y en el avión lloraba Juan leyendo una postal que Jerón le escondió, en la que había escrito, somos los reyes del mundo cuando estamos juntos. No dudes ni un segundo porque yo te juro, somos los reyes del mundo cuando estamos juntos. Que sepas que nadie nos parará. Se cuenta la historia entre un español y un francés, que el español se va a estudiar a Francia y en París conoce a Jerón, se van a bailar, empiezan a salir, se hacen pareja, pero resulta que, bueno, cuando Juan tiene que regresar a España, pues le dice a Jerón la verdad, o sea, que él tiene una novia con la que se tiene que casar. Y Jerón le dice que adelante, que haga lo que tiene que hacer y que él desea que sea muy feliz. Y entonces, pues se va a España, se casa y decide regresar a París. Y ya cuando regresa, pues encuentra ya a Jerón casado con su esposo. Y bueno, podemos observar cómo gracias a los prejuicios en pleno siglo XXI, a muchas personas les cuesta aceptarse y vivir su vida a su manera, sin importar el que dirán. Recordemos que al igual que a las mujeres, muchos integrantes de la comunidad LGBTIQ son asesinados simplemente por no cumplir con las reglas de una sociedad patriarcal. Muy bien. En cuanto a los programas de televisión que normalizan la violencia de género, ¿qué podemos decir? Hay mucha tela de donde cortar. Empezando por las telenovelas, en muchas de ellas la violencia es constante, hombres alcoholizados que maltratan a su familia, mujeres que son tratadas como objetos de placer, mujeres que si no cumplen con ciertas características físicas no pueden de ninguna manera triunfar en el ámbito laboral y mucho menos en el personal, madres abnegadas, mujeres que si no cumplen con los preceptos sociales entonces reciben un castigo, mujeres violadas, acosadas, maltratadas en todos los sentidos. Programas como Lo que callamos las mujeres, Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, en los que se muestran episodios cargados de machismo y misoginia, dejan que obre, en el caso de este último, dejan que obre el milagro, en vez de que la persona razone y actúe por sí misma y haya un cambio. O sea, no, se esperan a recibir el airecito y entonces ya por obra divina todo se arregla. Programas como Hoy o Venga la Alegría, en el que se exhibe a las mujeres y los mismos conductores pues no pierden la oportunidad de estarlas acosando, abrazando, tocando. Y por último, cualquier programa en el que Facundo participe es garantía de violencia hacia la mujer. Uno de los últimos que me tocó ver, se dedicaba a ir a restaurantes y bares y sobre todo en los bares buscaba mujeres alcoholizadas y entonces pues las ponía en evidencia delante de toda la audiencia. Debemos dejar de normalizar todo aquello que incurre en violencia de género, ser personas más críticas en el consumo de música, bailes, televisión, noticias y exigir a los artistas y comunicadores un trato respetuoso para hombres y mujeres por igual. Antes de cantar o seguir un patrón de conducta, preguntémonos, ¿es realmente lo que me gustaría hacer o que me hicieran? Quiero que mis hijos e hijas pequeños normalicen, vean como normal este tipo de acciones que se dan a través del lenguaje de estas canciones. Eso ya se los dejo a su consideración y a su criterio. De mi parte sería todo. Me gustaría escucharlos, saber, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta,
¿Alguna aportación? Me gustaría mucho escuchar a alguno de ustedes o algunos de ustedes. Tienen por ahí el chat o si gustan abrir su micrófono y participar sin ningún problema. Dice Fabiola Barrera, todo muy interesante e importante. Hay que dejar de normalizar la violencia. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. ¿Alguien más quiere participar? Pues si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario más, de mi parte sería todo. Agradezco a las voceras por una vida libre de violencia y al gobierno municipal de Tlalnepantla por permitirnos este espacio para poder tener comunicación con ustedes jóvenes y pues que estemos actualizados en los temas. Carla Albarrán dice, importante reflexionar cómo vivimos la violencia cotidianamente. Así es, Carla, muchas gracias. Pues nuevamente gracias jóvenes y que tengan una excelente tarde y semana. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Por nada, Karen. Concientizar los canales de denuncia, así es. Conocer los canales de denuncia.